buenas noches a todos y bienvenidos un día más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los principales protagonistas para que nos hablen sobre el fin de semana. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con nuestro colaborador Guillermo Pérez para analizar desde el aspecto psicológico diversas jugadas de fútbol sala y balonmano. Hablaremos también de la conquista del Open de Australia por parte de Carlos Alcaraz de la mano de Óscar Morales y repasaremos la previa y resultado de los principales equipos de la provincia. La localidad de Berja vibró un año más con la carrera solidaria Fuentes de Vida, que recaudó 12.000 euros en ayudas para niños con cáncer. Bueno, Berja siempre es un referente en materia deportiva, pero hoy lo es mucho más porque hoy Berja acoge una auténtica fiesta del deporte, una fiesta del deporte donde se unen el deporte a nivel familiar, se une la solidaridad y se une sobre todo el compromiso de varias instituciones como es la Junta de Andalucía, como es el propio Ayuntamiento de la Diputación, en pro del deporte, pero como el deporte como altavoz para reconocer el gran trabajo que está haciendo esta gran asociación como es Argar. Por lo tanto, darle enhorabuena al Ayuntamiento, agradecer a todos los voluntarios que están haciendo un grandísimo trabajo y bueno, hace un día espectacular y vamos a disfrutar de una carrera y sobre todo vamos a reconocer a Argar el gran trabajo que está haciendo. Pues yo me siento feliz, porque jornadas como la de hoy, que tiene un trabajo previo, bueno, pues vuelven a demostrar que Berja es deporte, que puede preparar y organizar eventos de primera magnitud, pero lo realmente importante hoy es que hoy avanza y mucho más rápido en la esperanza, avanza mucho más la solidaridad, es decir, a las personas, a las familias que están luchando contra esa enfermedad tan dura y tan difícil, bueno, que sepan que están respaldados. Rubí valoró en rueda de prensa la victoria conseguida por la Unión Deportiva Almería este fin de semana ante el Ceuta. Bueno, como decías, lo importante era ganar y recuperar sensaciones y creo que le hemos conseguido las dos cosas. Es verdad que ha habido un tramo en la segunda parte que se nos acaba un poco la energía. La explicación que te doy es esa, porque la intención del equipo era seguir presionando arriba, era seguir intentando tener el balón, pero no lo ha conseguido. Normalmente también hay un rival que se quiere reivindicar y por lo tanto también quiere mostrar que pelea por el partido y ellos también tienen su mérito, pero yo te diría que se nos acaba un poquito la energía ya en el final de la primera parte, ya no, ¿sabes? Es decir, ha habido situaciones de contraataque para haber marcado bastantes goles y ya éramos más imprecisos. Hemos intentado con los cambios ayudar al equipo para recuperar energía, hemos pasado un rato malo, eso es verdad, pero bueno, al final esto es un cómputo de 90 minutos. Si haces una primera parte como la que haces, acabas el partido con otro gol, un balón al larguero, es decir, que al final si miramos las ocasiones, sobre todo hemos sufrido con el balón parado hoy, no en exceso por otros tipos de jugadas. El club vindálico anunció también la salida de Bruno Langa en forma de cesión a la Primera División de Portugal después de romper su acuerdo con el Pafos. Bruno Langa, jugador de la Unión Deportiva Almería, jugará cedido hasta final de temporada en el Estrela Amadora de la Primera División de Portugal, después del acuerdo al que han llegado el futbolista mozambiqueño y los dos clubes. Previamente, la entidad rojiblanca tuvo que negociar con el Pafos de Chipre, porque el lateral izquierdo estaba a préstamo en conjunto chipriota desde el inicio de la presente temporada. Con este equipo ha disputado la Champions League. Recordemos que Bruno Langa llegó a la Almería en el mercado de invierno del ejercicio 2023-2024, procedente del Chaves portugués. Lo hizo cedido con una opción de compra que se ejecutó firmando como rojiblanco hasta 2028. La pasada campaña disputó 27 encuentros con la formación indálica, tanto en Liga, en Copa como en el play-off de ascenso a Primera División. La Unión Deportiva Almería le desea toda la suerte en esta nueva etapa que afronta en Portugal. La Diputación Provincial de Almería hizo entrega de los reconocimientos del Reto Be Active del año 2025. Hoy nos reunimos para entregar no solo unos premios, sino también para celebrar que la provincia de Almería se mueve. Son 16 ayuntamientos y 10 centros escolares en los que habéis participado, que no es solo en una competición, sino que también es una gran herramienta la que hemos utilizado para construir una sociedad más sana y más feliz. Quiero comenzar hablando del reto Be Active 2025, que como sabéis, esta iniciativa es una competición virtual innovadora, donde a través de la app Work, los vecinos y vecinas han sumado kilómetros registrando su actividad física diaria. Lo bonito de este reto es que ha permitido unir tecnología y deporte,
creando verdaderos equipos municipales. Hoy vamos a entregar reconocimientos en dos categorías muy importantes que reflejan dos realidades muy valiosas. Por un lado, premiamos el esfuerzo colectivo absoluto con el criterio de resultados. Y el Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Media Maratón de la ciudad, crearon una comunidad de corredores en esta edición de 2026. Lo que pretendemos es que, gracias a la organización de nuestra Media Maratón, seamos capaces de dar un programa accesible, gratuito, adaptado a las características de las personas para que todo el mundo pueda participar en todas las pruebas que hacemos. Sabéis que Almería es una fuente inagotable de pruebas solidarias que, como yo que sé, de Jesús Peregrín, de cáncer del cerebro, de autismo, de Duchenne Becker, de todo, otro tipo de pruebas como la desértica. No paramos de organizar eventos y lo que pretendemos es que el deporte sea saludable y para eso nada mejor que favorecer que este fármaco que es el ejercicio físico sea el adecuado, es decir, la dosis tiene que ser en función del nivel o la aprobación de la persona, estar preparado para ello. Por eso surgió el año pasado esta comunidad de corredores. Y finalmente el Ayuntamiento también anunció una nueva edición de la Extreme Challenge que tendrá lugar el 13 y 14 de febrero. Es un evento que tiene lugar durante 2 días. En el primero de ellos tiene lugar una presentación, la entrega de dorsales, presentación de marcas, realización de briefings y ya el segundo día los participantes tendrán la oportunidad de hacer una ruta secreta y todo ello haciéndose valer de códigos QR y una serie de pruebas junto con distinto material fotográfico. Para nosotros es un verdadero placer contar con esta prueba que ya ha visitado distintos destinos. Y continuamos con el programa y vamos a retomar una sección que llevábamos un par de lunes sin poder contar con ella, como es el análisis desde el aspecto psicológico de jugadas, para que nos cuenten un poquito detalles que la gente desde fuera pues no podemos contar o apreciar a primera vista, y para ello tenemos con nosotros a nuestro colaborador Guillermo Pérez, psicólogo deportivo. Muy buena, Guille. Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya preparados después de un par de semanitas donde no hemos podido contar contigo, pero con muchas jugaditas para analizar al detalle los principales aspectos psicológicos. Sí, para mí siempre es un placer que podamos compartir este espacio. Y es cierto que tenemos algunas jugadas muy interesantes de las que podemos extraer también muchos detalles, un gran provecho, tanto de nuestro club de balonmano como es Cantera Sur, junto también con uno de los referentes de nuestra provincia en el fútbol sala, como es el Ejido Futsal también. Bueno, pues ya que hemos explicado los dos equipos de los que vamos a hablar, vamos a meternos ya directamente en partido, como se suele decir, hablando de esta jugada de Cantera Sur. ¿Qué nos puedes comentar de la primera jugada que hemos seleccionado? Vamos allá, fíjate, José, en esta primera jugada a mí me encanta mucho cómo tras esa recuperación, tras, en este caso, pérdida o acierto de nuestro equipo a la hora de defender, hay un cambio de chip, un cambio de rol, es decir, esa transición defensa-ataque en el que destacamos el concepto de la proactividad, José. Es decir, aquí podríamos decir que puede haber una casualidad de que nuestro portero hace gol de campo a campo, junto con esa transición del jugador que empieza a lanzar ahora, pero no es una casualidad, sino es una causalidad, es decir, me encanta cómo ese concepto de proactividad les permite aprovechar, en este caso, una posición de ventaja a nivel ofensivo, que tras recuperar balón rápido, aprovechando esa portería vacía, generar esas opciones de poder generar el gol. Y eso es algo que se trabaja, que se entrena, y habla muy bien de la capacidad de concentración y de ese nivel de activación del equipo para llevar a cabo ese plan de partido, las directrices del cuerpo técnico, de aprovechar esas transiciones ofensivas. Pues me encanta, Guille, que nos hayas analizado esta jugada, porque además estuvo con nosotros Miguel Bravo y nos comentaba precisamente eso, que por el devenir que tiene el deporte, que se asemeja cada vez más al fútbol sala, por ejemplo, en el aspecto de portero-jugador, tenían que trabajar también los porteros el estar más proactivo, el saber que en cualquier momento, si ellos juegan con el portero fuera, aunque tú seas portero, que no estás acostumbrado a tirar, tienes que desenvolverte y conseguir marcar gol, así que justo nos ha venido perfecto para que son las analices un poco y sobre todo ver que lo que se dice en los entrenamientos luego tiene efecto real en los partidos. Efectivamente, José, es verdad que cuando intentamos que los jugadores en este caso mantengan esa disciplina, la metodología del cuerpo técnico a la hora de preparar cada semana y cada fin de semana, tenemos que aprovechar también la oportunidad de que el portero en sí también actúa y tiene ese rol de jugador, y es decir, ¿por qué no un portero puede hacer no solo goles, sino situaciones de gran ventaja en la zona ofensiva, como aprovechamos esta última jugada? Y si no fuera por esa proactividad, ese timing de acelerar la jugada desde que entra, coge pelota y juega y se asocia con el compañero, difícilmente podrían haber aprovechado esa transición ofensiva. Imagino que para vosotros, tanto entrenadores como en tu caso psicólogo deportivo, ver cómo todas estas cosas van surgiendo efecto y sobre todo van saliendo bien, debe ser también una satisfacción en el sentido de querer buscar un pasito más para esa mejora y ver que efectivamente luego son casos reales y que el trabajo que se ha hecho da sus frutos.
Efectivamente, José, al final lo que intentamos, y más cuando, por ejemplo, estos equipos que trabajan cerca del alto rendimiento y que están inmersos en esas situaciones, lo que marca la diferencia son esos detalles. Muy probablemente, incluso en esta categoría, las condiciones físico-técnico-tácticas estarán muy equiparadas, pero esas situaciones de aprovechar esas ventajas, de ese timing, de intentar estar un paso por delante de lo que va a suceder, o esa proactividad, que creo que es uno de los conceptos más claros de estas dos jugadas a la hora de acabar en gol a nivel ofensivo, son muy determinantes, tanto no solo en el resultado, sino incluso en el devenir de la temporada. Pues si te parece que ya vamos a pasar a la segunda jugada, donde también tenemos aspectos muy interesantes que destacar y creo que también pueden ir un poquito relacionados con esto que acabamos de hablar. Pues fíjate, José, aquí en esta jugada a mí me encantaría, además no solo de señalar, como siempre el colectivo, de señalar una faceta individual, es decir, está el concepto de la actitud con C, el esfuerzo, la constancia, la superación, pero también está ese aspecto de concentración, de estar proactivo, de estar metido, de hacer lo que toca en cada momento, es decir, la toma de decisión. Y aquí podemos ver el ejemplo de un buen competidor en una acción casi perfecta, desde mi humilde opinión, dentro del juego, como es este jugador que cuando veamos el inicio de toda la jugada, es decir, el de nuestro compañero de las zapatillas rosas, que veamos desde que empieza el club de balonmano de Herencia a armar la jugada, podemos apreciar esa actividad, ¿ves? Esos saltitos, esa actividad, esa concentración, manteniéndose dentro de la jugada, amenazando un poco, saliendo, manteniendo la distancia. Incluso vemos cómo cuando gira de nuevo el juego amenaza con salir, pero no pierde la posición, no entra colado, mantiene la comunicación con el extremo, e incluso como ahora aprovechan en ese ruedo para hacer ese buen cambio defensivo y generar al final una posición de dificultad en el ataque del equipo rival. Y realmente entiendo y me gustaría saber que al cuerpo técnico seguro que le encantan ese tipo de comportamientos a los jugadores. Quería preguntarte también un poco a tenor de esta jugada, ¿dónde está ese pequeño punto de límite de ser proactivo a quizá estar sobreexcitado y que te pueda jugar una mala pasada? Imagino que eso también será que habrá que trabajarlo mucho y también puede ser realmente una línea muy fina que te puede decidir, como tú comentas en el deporte de élite, el éxito al no éxito. Efectivamente, José. De hecho, mira, aquí aprovechamos un concepto que se llama el nivel de activación. Por ejemplo, el nivel de activación es un termómetro que tenemos cada deportista, cada entrenador, cada persona, y que en función de lo que suceda, de esas famosas situaciones de estrés, ese termómetro se desregula. Por ejemplo, ante la misma dificultad como puede ser un error, un cambio, juego, no juego, acierto, fallo, no me salen las cosas, ese termómetro, como si fuera un arousal en esa gráfica, se puede regular hacia manifestaciones de frustración, de cabreo, de decepción, me vengo abajo. Y hay veces que dentro de ese termómetro, cuando estamos un poco más inhibidos, puede ser que nos decepcionemos, nos vengamos abajo, perdemos tiempo y calidad, pero es lo que tú también dices, cuando nos vamos al otro extremo y nos sobreexcitamos, también a veces nos precipitamos en la toma de decisión, queremos hacer demasiadas cosas muy rápidas a la vez, no medimos bien el timing de la jugada, quizás también cuando tenemos que ir a un sitio con el timing adecuado, lo que requiera la jugada colectiva, vamos demasiado pronto, quizás, o somos con esa tolerancia al error, quizás perdemos un poco las maneras, y realmente ese nivel de activación es clave no solo en el rendimiento, sino especialmente en la atención y la concentración. Lo que intentamos, José, es poder darle a los deportistas, o sean cuerpos técnicos, etcétera, herramientas y técnicas específicas para que los jugadores, independientemente de lo que suceda, dentro del entrenamiento o de la competición en su defecto, que fluyan de la mejor manera posible y poder movernos lo más cerca posible de ese nivel de activación que continuamente, en función de lo que suceda, se va a ir desregulando. Es decir, que mantengan un nivel lo más regular o estable posible. Ya para terminar, quería preguntarte si hay diferencia entre deportes como el fútbol sala, el baloncesto, por ejemplo, el balonmano, donde estás constantemente entrando y saliendo de banquillo, si hay diferencia con deportes como por ejemplo el fútbol, donde puedes jugar 80 minutos sin que te cambien y estás siempre en el campo. ¿Ese termómetro puede afectar esas situaciones que comento de entrar, salir, ahora me siento, ahora vuelvo a tener que salir al 100%? ¿Cambia un poco o es un poco el mismo baremo? Bueno, es verdad, José, que por ejemplo estas modalidades, como has comentado, que son más reactivas, ¿no?, de acción y tal, es cierto que ese nivel de activación está más expuesto a continuas situaciones en las que por eso tenemos que trabajar mucho el cambio de rol. Y evidentemente la metodología de los cuerpos técnicos también trabajan mucho, especialmente no solo en esas transiciones de ataque y defensa, sino de lo que requiere la jugada. Pero es verdad que en el fútbol o en otras modalidades que aparentemente pueda parecer de que ese termómetro no esté tan expuesto, también es súper importante trabajarlo. Sí que es verdad que este tipo de modalidades más reactivas propician situaciones en las que obliga al jugador a que su toma de decisión tiene que estar continuamente mucho más expuesta a esas transiciones también mentales de qué requiere la jugada en ataque, en defensa, en ocupar los espacios, en crearlos. Entonces, bueno, esto propicia también que a nivel cognitivo
el desgaste también mental es más complejo y están más expuestos hacia ella. Pues si te parece bien, vamos a cambiar de deporte, nos pasamos ahora al fútbol sala, porque tenemos un par de jugadas muy interesantes del Ejido Futsal que también me gustaría que sacases un poco el bisturí para detallarnos exactamente qué podemos apreciar desde el ojo más profesional. Pues fíjate, José, siempre es verdad que es un placer poder aprovechar y echar una mano, y aquí no solo podemos ver un gran gol de uno de los referentes del equipo como es Cristian Rubio, sino que en esta jugada, en la que aparentemente podríamos decir, no, es que en Móstoles parece que no defiende bien, no cierra bien el eje, pero ahí aparentemente el defensor de Cristian Rubio, que es Armando, antiguo jugador nuestro, al que le tenemos mucho cariño, defiende un poco bien a Cristian. Es verdad que ahí en esa zona intentamos que, por ejemplo, los cierres defiendan por delante, porque cuando te coge, en este caso un pívot, un ala pívot tan dominante como es Cristian, y te coge defendiendo por detrás, es muy complejo el hecho de que no te genere una situación de ventaja. Pero ahí Cristian ve un poco, dentro de una dificultad, la oportunidad para generar una ventaja. Utiliza el recurso de tacón cerca del borde del área, donde muy pocos pívos en este caso tienen la suficiente capacidad o calidad como para poder realizar una acción así. Recuerdo muchas veces a los Ferrao, otro tipo de jugadores de élite, y es verdad que aquí tenemos que destacar no solo la acción individual, sino la toma de decisión del jugador, porque en esas situaciones, una vez ya frena Cristian Rubio, parece que va a pivotar y le están defendiendo bien por detrás, un pívot al uso intentaría poder girarse especialmente hacia su pierna dominante. Pero ahí vemos un poco no solo el talento, sino la capacidad de pensar del jugador en su toma de decisión y aprovechar un recurso que no solo es especialmente efectivo y que, como decíamos antes con el club de Cantera Sur, no es una casualidad, es una causalidad a causa también de la toma de decisión del jugador y de su capacidad de pensar. También imagino que va un poco ligado al nivel de confianza que pasa por ese momento a la hora de decir, es un movimiento arriesgado, un tacón que, como tú comentas, lo normal sería pues intentar pivotar, buscar tu pierna buena, pero tienes que estar muy bien de confianza en ti mismo, saber que pues estás sintiendo bien la pelota, que te estás encontrando cómodo para buscar un recurso que, como tú dices, sorprende tanto al portero como al defensa que te está marcando. Sí que es verdad, José, que claro que influye esa variable de la autoconfianza, donde nosotros muchas veces, incluso fuera del plato, aprovechamos para decir, hay un concepto que a mí me gusta remarcar mucho, es que los entrenadores, más que dar confianza, porque esa es una creencia que a veces los jugadores nos escudamos en ello, los entrenadores no dan confianza, los entrenadores dan oportunidades. La autoconfianza depende del jugador y por eso tenemos que intentar construir que los propios jugadores vayan trabajando esa variable de la autoconfianza, siendo cada vez más conscientes de esas acciones que hacen bien, qué pueden mejorar y cómo, en función de lo que requiera la situación dentro de mis cualidades o mis capacidades, qué puedo hacer para afrontar esa situación. Y es cierto que el nivel de autoconfianza de Cristian, que está siendo cada vez más álgido y más estable, le lleva a que luego en esa toma de decisión, si la autoconfianza es alta y estable, fluya de la mejor manera posible. Pues si te parece bien, vamos a pasar a la siguiente jugada, que también tiene como eje este partido, para que también nos comenten más detalles, aparte de Cristian Rubio, que sabemos que está muy bien y que cada vez, como tú comentas, va para más. ¿Qué más nos puedes contar de este partido entre el Ejido y Móstoles? Pues mira, José, es verdad que en esta jugada, por ejemplo, a mí me encanta porque mira, no solo hablando excepcionalmente también de, en este caso, la estrategia del cuerpo técnico del Ejido Futsal, una falta en la frontal del área donde otro tipo, ¿no?, de jugadores o de equipos entrenarían, pues bueno, una finalización directa, esa pisada hacia atrás lo que genera el espacio suficiente para que Beto pueda finalizar, en este caso una gran finalización, ¿vale?, buscando el palo natural, el espacio y tiempo suficiente para que pueda generar una posición de ventaja. Esto al final requiere que luego la sincronización, el timing de la jugada, por ejemplo, entre que Beto no se precipita a la hora de estar demasiado cerca de Cristian y que la pisada de Cristian en este caso no se vaya ni muy hacia adelante ni muy hacia detrás, sino que sea un poquito más lineal, es lo que le genera a Beto el espacio para que entre barrera, portero y en este caso portero y palo pueda tener una finalización de mayor eficacia ahí. Así que esos detalles que, como tú comentas, deporte de élite, el tocar la pelota te puede dar un poco también esa ventana de segundas jugadas, como siempre se dice, que las marcas se cambian, todo es más difuso, ya no es la jugada que quizá tenías pensado porque me espero un tiro, pues el portero me pongo aquí, tapo tal, ya te obliga también a pensar, no ya solo en el apartado defensivo, ofensivo, perdón, sino también los defensas que ya tienen que encontrarse con algo nuevo. Esto habla muy bien también de la preparación exhaustiva del cuerpo técnico para generar jugadas de estrategia de este calibre y especialmente del timing. Y a mí me atrevería a decir que de lo más importante, más que la finalización, es la pisada de Cristian hacia atrás. Porque si esa pisada no tiene el timing suficiente o la calidad suficiente para que vaya al sitio, dificulta mucho la finalización posterior de Beto en este caso. Ya para hacer el análisis tenemos una última jugada que quiero que nos comentes rápidamente porque también tiene mucho que sacar y sobre todo de analizar. Pues mira, José, a mí esta jugada es de las que más me encanta, porque no solo el pase de Nacho Gil es excepcional buscando esa puerta atrás,
sino que realmente quien genera el espacio y la ventaja, en este caso es Rufino, cómo hace una finta. De hecho, aquí en nuestro deporte, en el fútbol 6, la mayoría de las modalidades que has comentado, el moverse sin balón es fundamental. Y el hecho de hacer esa finta y buscar esa puerta atrás lo que genera que tanto si el balón va al sitio por un gran gesto técnico, genera una posición de ventaja, que es cierto que luego Rufino finaliza de primeras una volea compleja. Y ahí está el detalle, el cómo aprovechar el timing para finalizar de primera. Algo que no es nada sencillo, pero es lo que le otorga que en este caso, si hubiera bajado el balón, si hubiera controlado, tanto el cierre como especialmente el portero le hubieran achicado el espacio. Y este para mí es uno de los mejores goles del partido, tanto por la asistencia, buscando el timing de la jugada, como especialmente primero el movimiento sin balón y luego finalizar de primera. Al final se tienen que juntar muchos aspectos muy complicados y sobre todo muy trabajados para que se pueda ver un gol que quizás de fuera lo ves y puedes pensar, bueno, qué mal ha cogido la marca del central, pero realmente son 2-3 decisiones muy bien tomadas a una velocidad rapidísima para que la jugada acabe en gol. Efectivamente, José, es decir, no solo es el talento que también el que poseen los jugadores, sino también es lo que se entrena, la toma de decisión, el timing, el tener también esa armonía también de decir, bueno, cuando el compañero va tal, esto realmente es lo que marca la diferencia con rivales que realmente tienen características, cualidades y capacidades muy similares. Bueno, Guille, pues quería darte las gracias por venir, desearte mucha suerte en todos los futuros proyectos y ojalá que no tenga que pasar tanto tiempo para que te podamos estar de nuevo aquí. Muchísimas gracias, José, y sabes que para mí siempre es un placer el que podamos compartir estos espacios junto a ti y todo el equipo. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con el programa, pero vamos a hacer ahora un pequeño parón para seguir analizando toda la historia del deporte. Vamos ahora a hablar de otro equipo almeriense que ha conseguido la victoria este fin de semana, aunque de una forma mucho más complicada de lo que ha sido el partido del conjunto indálico, y es que Cantera Sur tenía un partido ante un rival totalmente directo para el ascenso de categoría y que sabíamos que iba a ser bastante duro de cara a las aspiraciones del conjunto de Carlos Peral. De hecho, Bolaños puso en aprietos al conjunto azulino desde los primeros instantes de partido, tanto es así que comenzaron por delante del marcador y Cantera Sur, que estaba teniendo una muy buena temporada, se vio obligado a tener que remontar y sobre todo a jugar contracorriente, que es una situación que se ha dado muy pocas veces este año debido a ese buen juego que viene teniendo el conjunto azulino y que en este partido, el elegido además, siendo además un equipo local, le ha costado mucho encontrar las buenas sensaciones y sobre todo encontrar la manera de hacer daño a un Bolaños que firmó un muy buen partido. Ya sabíamos la dificultad que iba a tener, comentábamos la semana pasada que eran dos equipos que estaban luchando por esa parte alta de la clasificación y la verdad que han demostrado totalmente y con creces el porqué de su situación en la clasificación los dos conjuntos. Un Cantera Sur al que le costó entrar en el partido, que tuvo que remontar, poquito a poco fue recortando distancias hasta unos compases finales de auténtico infarto donde Cantera Sur consiguió darle esa vuelta al marcador, también por muy buenas acciones individuales y aprovechando todo el esfuerzo colectivo para terminar ganando un partido 29-28 que habla realmente de lo que fue ese partido. Viendo un poco el resultado es totalmente lo que explica por qué el partido fue tan igualado, porque hay veces que los resultados, o cuando son muy abultados, o quizá cuando también son más parejos, pero no reflejan lo que ha sido el partido, porque han tenido fases cada uno de los equipos. En esta ocasión no, en esta ocasión es que los dos equipos estuvieron muy bien durante la totalidad del partido, así que una victoria muy positiva para Cantera Sur, que consigue de esta manera mantenerse en esa parte alta de la clasificación, y que ahora tiene también un reto mayúsculo ante Palma, otro equipo que está en la parte alta de la clasificación, y es que de hecho el conjunto sevillano se encuentra una posición solo por debajo de Cantera Sur, así que si venimos de un duelo directo, ahora pasamos a un duelo todavía más directo, pero jugando fuera de casa en un pabellón que sabemos que también aprieta mucho y que va a ser muy complicado sacar los 2 puntos. Habrá que ver cómo llega también el conjunto azulino después de esta auténtica guerra que tuvieron este fin de semana. Esperamos que durante toda esta semana pues los jugadores se vayan recuperando, las molestias vayan pasando, el cansancio físico se vaya trabajando con todos los fisios y con todo el apartado del club, que además sabemos que es de muy buen nivel y que tienen mucho tacto con los jugadores para que poquito a poco lleguen en la mejor forma posible, y eso va a ser clave de cara a este fin de semana. Por tanto, enfrentamiento directísimo de Cantera Sur ante un Palma que va a ser un rival muy complicado, y vamos ahora a cambiar también de deporte, porque si hablamos de rivalidades directas, ahora también hay que hablar de rivalidades directas en el Ejido Futsal, que este fin de semana sí que tuvo un partido un pelín más asequible, un partido que terminó con victoria por 4 goles a 1, que fue dominado prácticamente de principio a fin, con una primera parte muy explosiva donde el conjunto de Guillermo Martínez consiguió pues dominar el partido sin ningún tipo de problema ante un Avanza Jaén que era un rival trampa. Guillermo Martínez lo catalogaba como trampa antes de comenzar el partido, pero
que luego no pudo hacer frente al vendaval ofensivo del Ejido Futsal. Un partido muy bueno y sobre todo muy serio del conjunto de Guillermo Martínez, que empezó esa primera parte marcando en la primera jugada, las primeras jugadas del partido, con muy pocos segundos ya en el marcador, ya estaba por delante el Ejido, así que eso también habla de la intensidad con la que salieron a jugar. Quizás viendo la clasificación hay gente que podía pensar, el Avanza Jaén estaba bastante más atrás en la clasificación, que iba a ser un rival fácil, pero la plantilla demostró que toda la semana se ha trabajado como si fuese un rival de primerísimo nivel, porque así lo era Avanza Jaén, y en el momento en el que le dejases un poco de hueco para ellos tratar de hacer su partido, lo iban a poner muy complicado. De hecho, en pretemporada ya lo pudimos ver, que el conjunto jienense ganó al Ejido Futsal aquí en el Ejido, y ya pues obviamente con la lección aprendida, tanto Guillermo Martínez como los jugadores que estuvieron siendo parte de ese partido, ha sido un encuentro totalmente diferente a lo que fue el anterior, que también se disputó en el Ejido. Por tanto, el Ejido, que ha ganado los dos partidos ante Avanza Jaén, ese partido que refuerza todavía más a los jugadores que estaban creciendo, como es Cristian Rubio, que comentábamos que sigue llegando a su mejor nivel, y es que sin duda es uno de los jugadores más diferenciales que tiene el Ejido Futsal, y va a ser importante que esté igual de bien como viene jugando para el siguiente partido de este fin de semana, y es que vamos a jugar ante Guanapix, el actual líder de la segunda división, empatados a puntos con el Ejido Futsal, ambos colíderes que se van a enfrentar en una jornada de total infarto, una jornada que el ganador, o en caso de empate, si hay ganador, pues obviamente se va a quedar como líder indiscutido de esta segunda división nacional. En caso de que haya empate, Guanapix seguirá por delante debido a esa diferencia en el golaveras, así que va a ser un partido sin duda muy interesante y muy competido. Ya pudimos sufrir en nuestras carnes el potencial de Guanapix en el partido de la primera vuelta, que fue aquí en el Ejido, donde no se consiguió sacar la victoria, los 3 puntos se fueron de vuelta para el conjunto visitante, y ahora el Ejido va a tener que visitar el pabellón y sacar pues lo mejor que pueda. Un empate, sí que es cierto que obviamente pues hablamos de un equipo que aspira a subir a la primera división, a conseguir ese ascenso directo, como han comentado no ya solo Guillermo Martínez, sino toda la directiva, como Maki, como el presidente Vicente Puertas. El objetivo es subir a la primera división, y estos son los partidos que te ponen en el camino de o conseguir el ascenso directo o tener que jugártela en los playoffs, así que muy importante va a ser que el conjunto ejidense pueda volver con los 3 puntos y sobre todo partido de 6 puntos, siempre lo decimos, ante rivales directos, también lo es para Cantera Sur, son 3 puntos que ganas tú, 3 puntos que le quitas al rival, que puede parecer un tópico, pero que sin duda va a ser muy importante. También tener en cuenta el golaveras, en caso de conseguir el Ejido Futsal ganar, no ya solo le metes 3 puntos al rival, sino que también pues esa diferencia numérica de goles te va a beneficiar en caso de que el resto de la temporada te depare un enfrentamiento en cuanto a igualdad de puntos con ellos, así que un partido más que crucial, además de muy altísimo nivel, prácticamente nivel primera división, con muy buenos jugadores sobre la pista, y que esperamos que el Ejido pueda sacar la mejor parte. Para analizar todo lo que pase en ese partido habrá que esperar a la semana que viene, y al igual que ese partido nos ha celebrado, nosotros vamos a poner punto y final al programa de hoy. Estaremos de vuelta obviamente el lunes que viene analizando no ya solo el Ejido Futsal, sino todas las categorías y todos los deportes de la provincia de Almería, ojalá que puedan ser con los máximos triunfos posibles, pero eso va a ser dentro de una semana, así que muy buenas noches y nos vemos el lunes que viene.